Bienvenidos, bienvenidos a la audiencia de Radio Guacabil KH 830 AM de la ciudad de Guayaquil, la audiencia de KH Radio. Estamos entrando en una parte más de nuestro programa Economía y Finanzas y tenemos la compañía del actual presidente del Colegio de Economistas, el economista Víctor Julio Pizarro, que nos acompaña en nuestro programa y pues con quien vamos a compartir y dialogar un buen rato esta siguiente media hora con referencia a las dos propuestas de leyes presentadas a la Asamblea con calidad de económico urgente. Principalmente la que tiene que ver con la que nos va a impactar en los bolsillos de los ecuatorianos, economistas Arias. Sí, justamente pues hay dos leyes que se presentaron a la Asamblea. La una que es la ley de apoyo humanitario, que básicamente donde piden pues el apoyo de que contribuyamos humanitariamente con sueldos por 9 meses, desde $500 en adelante. Pues hay que ver esa ley cómo queda en la Asamblea, ¿no? En cuanto a esa contribución, porque hay la contribución de las personas, de los empleados públicos y privados, y hay la contribución de las empresas que han ganado más de $1 millón, ¿no? A ver, entonces, con respecto... Son puntos Sí. importantes que queremos revisar con Víctor Julio y nos interesa el pronunciamiento del Colegio de Economistas, él es su representante. Los economistas de la provincia del Guayas tienen un representante, que ya va, por cierto, por ahí he escuchado algún otro que anda hablando a nombre de los economistas y ya le vamos a preguntar al final de nuestra conversación a Víctor Julio qué opina de eso. Tu amigo. Sí, bueno, son tres puntos importantes. El número uno es el tema de la colaboración, entre comillas, colaboración de las personas, tanto los empleados públicos, con un descuento o un aporte de más o menos al 10%, la parte de los privados y la parte de los independientes. En la parte de los independientes, la propuesta de ley dice que la contribución debe ser en función de lo facturado durante el año 2019. O sea, aquí hay oráculos, no saben cuánto va a ganar durante el año 2020. Y además de eso, existe la mención de la creación de este fondo, un fondo que va a ser manejado a través de una cuenta única en el presupuesto general del Estado, donde el presidente de la República va a hacer las veces de administrador y se pretende nombrar a unos dignos caballeros o damas, ciudadanos ecuatorianos, civiles, para que lo estén viendo cómo trabaja el presidente, porque básicamente eso es lo que yo entiendo en la propuesta de ley. Y pues esas son las conversaciones, cuál es la opinión de Víctor Julio, en nombre de los economistas de Guayas, sobre esta propuesta de ley y el impacto que tiene sobre los ciudadanos y sobre todo, y la parte que a mí personalmente me ha dejado dándole vueltas, es qué se va a hacer con ese dinero y si esa propuesta de ley realmente va a resolver el problema que tenemos ahora. Que recordemos que se ha ahondado más porque previo a la crisis sanitaria ya teníamos inconvenientes. Bienvenido, Víctor Julio. Gracias, Doc. Gracias, Adolfo, por la invitación. Bueno, revisando la ley humanitaria, ¿verdad? Contribución humanitaria, vemos que esa ley le está afectando directamente al ciudadano común y corriente. Vemos que la afectación, la tabla que están haciendo progresiva, quieren cobrarle una contribución desde $500 en adelante. Tú y yo sabemos que $500 no es ni la canasta básica. Imagínate ahora quitarle durante 9 meses a un empleado, por decirlo así, una contribución. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Vi también en las disposiciones transitorias, hablaba de que en el sector público ellos tienen un cálculo diferenciado. No es tal cual como dice en la tabla. El otro tema que hablan ahí es la contribución sobre los ingresos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que facturan mensualmente? Si bien es cierto, lo que facturan no es su utilidad neta, porque tienen costos. Yo puedo tener un negocio, facturo $10,000 mensuales, pero mi costo fue 9,000. Mi utilidad del mes va a ser $1,000. ¿Sobre qué voy a pagar? ¿Sobre los 10,000 o sobre los 1,000? Se supone que eso va a estar reglamentado, pero sí hubiera sido mejor que todo eso se deje claro en la ley.
Ese es nuestro punto de vista con los ingresos, con las contribuciones sobre ingresos. ¿Ustedes qué han visto? El espíritu de esta ley es básicamente hacer una recaudación. Se estima que esta propuesta de ley o la utilización de esta propuesta de ley o activación de la propuesta de ley le genere al Estado o permita recaudar poco más de $1.000 millones. La pregunta es, eso tiene una connotación de impuestos, disfrazado de ayudas, pero de impuestos. Porque al momento que entra a un saco roto, les digo yo, el presupuesto general del Estado, para ser administrado por el Estado central, sin un destino previo, básicamente se convierte en un incremento al costo de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Y ahí ustedes, todos somos colegas, todos hemos estudiado los mismos libros, unos más, unos menos, pero creo que el aspecto principal o la idea principal del manejo económico de una nación es buscar el beneficio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando le estamos cobrando esas contribuciones a absolutamente todos los ciudadanos, no estamos pues precisamente yendo a hacer una contribución. No hay definido, en el proyecto de ley no se define para qué se va a utilizar el dinero. Se está hablando simplemente de recaudarlo, se está hablando de ponerlo en las cuentas, pero no vemos que eso tenga un impacto porque ya vimos las proyecciones. El déficit del presupuesto del año 2020 o la ejecución del déficit del año 2020 ya de entrada acarrea un déficit por el lado de la parte financiera de $3.000 millones. Y entonces, ¿hasta dónde un nuevo impuesto va a permitir una reactivación económica? Si el problema que tenemos en este momento es que la gente no tiene capacidad de consumo, y cuando no tiene capacidad de consumo no hay contribuciones, no hay impuesto de valor agregado, no hay recaudaciones de impuesto a la renta, no hay anticipos. Entonces, si lo que buscamos es mejorar la condición económica o del flujo de caja del gobierno central para poder atender los compromisos y los presupuestos ya estimados, mal podríamos hacer con esta crisis humanitaria aún cobrarle más impuestos a los ciudadanos. ¿Tu opinión, Víctor Julio? Claro, así es. Y si te das cuenta, ni las personas con discapacidades se salvan, porque hablan que hasta las personas con discapacidad tienen que pagar el 50% de la contribución. Es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir adelante, ver medidas que sean adoptadas acorde a nuestra realidad. Tenemos que buscar dinero de afuera, eso es muy importante, para que ese dinero sea invertido en las empresas privadas, que es la que le da el dinamismo de nuestra economía. Gonzalo, ¿tú qué le quieres preguntar algo a Víctor? Hey, creo que está dormido ahí Gonzalo. A ver, no, yo lo que tenía algo ahí era una acotación con respecto a Víctor, lo que están tramitando. Un gusto tenerlo ya. aquí en el pro. Se fue Gonzalo. A ver, yo lo que decía es en el trámite. Sí, muy buenas, Víctor. Un gusto tenerlo aquí. Se le va la señal a en el trámite del proyecto de ley que están tratando en la Asamblea, ya hay pues mociones presentadas de que no se tramite entre 500 y $1.000 no paguen impuestos, sino más bien los que tienen más de $1.000, ¿no? Yo creo que por ahí como que va a ir la cosa, un poco el tema lo mandarán a que el presidente lo apruebe o lo vete, pero así como están las cosas, yo creo que se va a quedar en el tema de los $1.000 para arriba, ¿no? Debería ser así. Básicamente, porque como bien lo decía Víctor, si no completas ni la canasta básica, de paso, aunque son $2, pero en cierto momento eso le afecta pues a la gente muchas familias, que tiene, familias, claro, que tiene... No es economista que porque son $2 no cuesta. Oye, sí, o sea, sí, es que sí, así hemos venido, así se han hecho las políticas económicas en este país. Unos distinguidos, no sé cómo decirles, que se sientan en Quito, que cobran el sueldo mensual fijo, no importa si el país va bien, va mal, ellos siempre cobran el salario,
¿no, verdad? Simplemente se les ocurre la gran idea de que para resolver un problema de déficit de caja del gobierno central hay que ponerle un impuesto, pero si es poquito, dice. Oye, vamos a, alguien, cobremos el impuesto verde. ¿Sí recuerdas el impuesto verde, no? No, si solamente va a recaudar 200 millones. Pues pato, pero ¿cuánto representaba? Pues eso en el bolsillo de la familia. Hable bien, pues economista, ¿qué pasó? No, Gonzalo, no. regresó tu señal, Gonzalo. Le ibas a preguntar algo a Víctor. Afectó bastante. ¿Cómo Hola, está? hola, hola, muy buenas. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, ahí sí, sí. ahí llegó. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto tenerlo acá. Bienvenido al programa. Una pregunta, pues. En el tema, usted llamó por el endeudamiento externo. ¿Usted qué estrategia cree que tenga que seguir Ecuador en sus renegociaciones, tanto con la deuda china, con la deuda en los mercados internacionales? Bueno, tal como lo hicimos en un comunicado como Colegio de Economistas, el primer punto principal era, hablábamos de que el gobierno tenía que pausar el pago de la deuda, ¿verdad? Buscar buscar una refinanciación de intereses, ¿verdad? Y que ese dinero invertirlo en la crisis sanitaria que estamos teniendo en la actualidad. Basado en eso, hemos visto en las noticias y todo lo que ha pasado, bueno, que nuestro ministro de Finanzas pagó en el mes de marzo, pero ya el mes de abril quedó suspendido. Y en teoría están refinanciando el tema de las deudas, intereses y plazos, pero eso no quiere decir que con eso hemos salvado la economía. Necesitamos liquidez, liquidez no tiene el país, todos necesitamos liquidez. Entonces nosotros creemos que se debe buscar financiamiento externo, dígase Banco Mundial, Banco Interamericano, que nos hagan préstamos, pero que esos dineros sean destinados a las empresas privadas para que puedan inyectar a la economía. Sí, ¿y qué opinión le merece el manejo de la caja del Estado en los últimos años? Porque me refiero a que cuando hubo el terremoto también se levantaron impuestos, o bueno, podemos ver Contribución. que cada vez que hay una tragedia se levantan impuestos. ¿Usted que esta vez se podrá administrar mejor esos fondos que lleguen para apoyar en el coronavirus? Bueno, esta vez vemos que quieren armar ¿cuál es el nombre? La cuenta especial, perdón. Quieren armar una cuenta especial en la que indican que a quienes van a administrar, van a ser ciudadanos civiles puestos por ellos mismos. Sabrá Dios quiénes van a ser los dichosos que vayan a manejar esas cajas, esas cuentas fiscales, pero bueno, tenemos que ver y analizar y dar nuestra opinión cuando tengamos los nombres de las dichosas personas que van a manejar esos fondos muy importantes para el país. Víctor, ya la adelantó un poco Gonzalo, ¿no? Con la pregunta. Desde el año 2017 o principios del año 2017 ya desde el año 2015, el gremio del Colegio de Economistas del Guaya se pronunciaba constantemente en contra de la política del gobierno de ese entonces por los niveles de endeudamiento que había adquirido la nación. Inmediatamente después que inició el gobierno actual, el Colegio de Economistas siguió en esa tónica y, sin embargo, de esa fecha a la actual, el endeudamiento externo del Ecuador se ha incrementado en más o menos 14.000 millones de dólares. ¿Acaso el problema realmente es el endeudamiento? ¿O tú crees que el problema va más allá de la cantidad de dinero que el Ecuador ha recibido o tiene en sus manos para el gasto de inversión o el desarrollo? Para mí es la administración de los dineros, la administración de los recursos. No han sido bien administrados y todos sabemos que parte de esos dineros han sido mal administrados en muchos ministerios. En obras que han sido duplicadas y hasta triplicadas. Entonces ahí se va la plata. No hay una buena administración, no hay un buen control.
Vemos en las noticias, en la actualidad, la auditoría, por decirlo así, que le están haciendo al expresidente por todo eso, ese endeudamiento que hubo. Pero ahora tú dices que es necesario más endeudamiento. ¿Y cuál va a ser? ¿Y por qué ahora podría ser distinto que el endeudamiento anterior? Porque no nos olvidemos, son 14.000 millones de dólares de incremento en la deuda externa en los últimos 3 años. Entonces el dinero sí ha ingresado a la economía ecuatoriana, ¿ya? O por lo menos no ha salido, porque el momento que hemos estado renegociando, emitiendo nuevos documentos, ¿no, verdad? Reperfileando la deuda, como quieras nombrarlo, eso es con la idea de no afectar el patrimonio del erario nacional, en otras palabras, el flujo de caja. Pero en este momento dices, ok, hay que solicitar más dinero. Primero, la primera pregunta es ¿a quién? Porque todos los países del mundo tienen el mismo problema, absolutamente todos. De hecho, el día de hoy que estamos grabando este programa, ya recibimos las noticias que la Reserva Federal de los Estados Unidos adoptó la posición de la tasa de interés negativa. En otras palabras, que los bancos que dejen parqueado su dinero en la Reserva Federal van a perder dinero. En otras palabras, para que la gente tenga más dinero en las manos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros, como Ecuador, puede acceder a más dinero si cualquier prestamista lo primero que va a revisar es la capacidad de pago, como lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Así es. No nos olvidemos que al final del día los funcionarios, estos, ¿cómo le digo yo? Tecnócratas internacionales que cobran el sueldo y pasean de cóctel en cóctel y de café en café, ¿no? Y que cobran sus $20.000 mensuales y dice José Javier, que ya más tarde nos vamos a ver con José Javier, dice que es muy poco, dice que hay gente que gana más allá en Washington, D.C. ¿Ya? Entonces, ¿es muy poco lo que ganan o es muy poco lo que dicen que ganan? ¿Qué es lo que dice José Javier? No, pues la recientemente nombrada presidenta del Fondo Monetario Internacional vive nada más que en una mansión en Washington, D.C. Y tú comienzas a revisar y bueno, ¿y qué hace esta dama? No, dice que ha sido funcionaria pública toda su vida. Entonces ahí es cuando yo digo, incoherencias, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, regresando a nuestro tema, Hay que ser funcionario público entonces. Imagínate, con pasaporte diplomático, pues son ellos, ¿no? El tema es, a donde queremos llegar es, cualquier institución, cualquier organismo internacional que facilite la liquidez o que vaya a procurar ayudar a esta nación, que recordemos que es una economía bastante pequeña, va a buscar la fuente de repago. ¿Cómo va a pagar? ¿No? Y nosotros lo que hemos visto es que el Ecuador permanentemente ha adquirido más deuda. Más deuda, más deuda. Y entonces comenzamos, y podemos comenzar a hacer la historia desde el gobierno de Rondón, Jaime Rondón Aguilar. De bombita. ¿Quieres ir más? ¿Quieres ir más? Sí, puedes ir al de bombita, efectivamente. Ahí empezó la época petrolera. Pues. Así es, y con la época petrolera comenzó el endeudamiento. Pues no, te doy más dinero para que tú desarrolles más, para la infraestructura, ¿no, verdad? Y entonces ahí los ancestros de algunos políticos de ahora se hicieron... de esos amigos se hicieron millonarios y entonces de pronto ahora son los salvadores de la nación y los grandes señores y ya eso es otra historia, pues no es parte de nuestro programa, pero nunca está de más recordarle a la gente algo. Así es. Entonces, llegamos al tema que estamos ahondando ahora, que tenemos un nivel de endeudamiento externo que sobrepasa los límites. 42.000 millones de dólares solamente de deuda externa, ¿no? Y entonces tú dices, hey, pero si acceso a dinero fresco hemos tenido, ¿y por qué no logramos sacar a la economía, a este país, del estado, digamos, inmóvil en el que siempre ha estado metido? ¿Tu opinión, Víctor? Bueno, si analizamos el tema, ¿de dónde más podríamos sacar dinero para que exista dinamismo en esta economía? Tenemos 32.000, tenemos aproximadamente 32.000 millones de dólares en depósitos. Mira que hasta el petróleo nos va en contra ahorita, ¿no? Sí. A ver, tenemos algo claro y para el beneficio de la audiencia. El Sistema Financiero Nacional con las cifras oficiales economistarias, ¿cuánto teníamos en total de depósitos y en total de créditos? 32.000 millones de dólares. 22.000 millones. 32.000 millones. Y el presidente de la Asociación de Bancos Privados ha dicho varias veces, ¿ya?, que el sistema financiero estaría en capacidad de otorgar créditos por hasta 12.000 millones de dólares. ¿Ya? No es que no hay dinero en la economía ecuatoriana. No. No está en las calles. Pero el dinero sí está.
el dinero, como yo les decía en el último programa, el dinero no se ha ido a Marte, no es que lo han embarcado en una nave espacial y se lo han llevado. No, no, el dinero está Pero acá. sí lo han sacado de aquí una gran parte, ¿no? Sí, hay un Sí, reporte que se ha ido está saliendo. aproximadamente 900 millones de dólares se ha ido durante el último mes. Y es fácil de entender, ¿no? O sea, por Claro. último, dice, oye, en este país el gobierno no da políticas claras, no te dice cómo lo vamos a reactivar. Te aparece Hay con un tema, garantías. bueno, eso tema de las garantías nunca las ha habido en ninguna parte de Latinoamérica, si no preguntan a los argentinos, ¿no? Sí, pues el tema es que no hay un norte claro, no hay un incentivo, no hay un mensaje para el pequeño empresario. Y entonces, si yo fuera empresario y tuviera dinero parqueado en el banco, digo, a lo mejor es más rentable arrancar un negocio en Estados Unidos donde el gobierno está metiendo la inyección, le está inyectando dinero a la economía, o en la zona euro, ¿no? ¿Por qué quedarme aquí en Ecuador? O ir a Colombia, o ir a Perú. ¿Por qué quedarme en Ecuador? ¿Qué le damos de atractivo al inversionista? Y cuando hablamos de inversionistas, no son los que ustedes siempre andan buscando, economistas, que son los extranjeros, que esos nunca van a venir, sino a los locales, ¿no? Aquellos locales, porque hay empresarios ecuatorianos que tienen el dinero suficiente y que ellos mismos no creen en el sistema. Eso es más o menos como el esposo que se queja de la esposa todos los días, o al revés, la esposa que se queja del marido todos los días, pero sin embargo no lo deja. Así hay empresarios, se pasan quejando del Ecuador, pero no se van. ¿Ya? Entonces, pero ahí el tema es, ¿cómo hacemos, cómo logramos las condiciones adecuadas para que esto cambie? Hay que dar buenos incentivos, buenos incentivos. En parte yo estoy de acuerdo con tu comentario que le dices a Adolfo que tú no estás de acuerdo con el tema de que vengan inversionistas extranjeros. Yo soy la idea que deben venir inversionistas extranjeros, pero para que vengan debes darles buenos incentivos. Si no hay incentivos, ¿cómo vienen? Sí, Víctor. O sea, él lo que dice es que yo siempre pido que vengan los inversionistas extranjeros, pero DAC dice que nunca vienen y los incentivos hay. Lo que pasa es que nuestras leyes son las que no permiten. Mientras en la Asamblea te cambian la ley cada vez y cuando, ¿cuántas leyes tributarias se hacen o se han hecho en los últimos 10 años? Ya te he perdido la cuenta. Claro, es que como inversionista extranjero no veo las garantías necesarias para yo poder llevar mi dinero e invertir en tu país. Es lo que yo busco. Oye, si el Servicio de Rentas Internas decide cambiar los manuales, la operación, cómo te declaras, te cambia los plazos, te pone más los multa, porcentajes, la forma. O sea, hermano, si tú fueras una persona que tiene 10, 20, 40 millones de dólares y dices, a ver, ¿dónde invierto mi dinero? ¿En la Florida, en México, en Colombia, en Panamá o en Ecuador? Y si comienzas, mandas a los abogados y dices, oiga, lo que pasa es que en Ecuador ahí el Servicio de Rentas Internas puede puede modificar la forma de cobrar los impuestos y calcularse. ¿Cómo dice? Sí. ¿Y qué pasa? Si yo quiero poner una planta que me va a costar 10 millones de dólares y resulta que los 2 años me cambian las cosas, puede terminar en pérdidas, dice. Entonces simplemente no lo hace. Y el salario es más alto, que en Perú es más barato, en Colombia es más barato. Perú y Colombia Mira, es más barato. El tema no es los salarios. Yo siempre he dicho que no es los salarios, porque si fuera esa la lógica, entonces Rolls Royce no fabricara los motores en Inglaterra, ¿no? O Mercedes-Benz no fabricara sus vehículos en Alemania. No es el tema de los salarios, es la composición de cuán pesado es el costo con respecto al precio final de los productos. Entonces, no solamente son los salarios, porque cuando hablamos de los salarios, la gente siempre dice, ay, es que el salario básico son 408 dólares. 398 dólares. 400 dólares cerrados. Solamente son 400 y cuando le estamos haciendo las matemáticas al empleador le está costando ¿cuánto? 620 dólares mensuales por ese trabajador. Claro. Ya, y si a esos 620 dólares tú le aumentas, de que tienes que además darle una participación en las utilidades al año, y si además le aumentas que tú tienes, si mañana dejas de contar con el trabajador, tienes que liquidarlo en función de su tiempo, entonces resulta que te cuesta una fortuna, te está costando como contratar no sé, pues un gringo por salario básico. Más los beneficios de ley. Con todos los beneficios de ley y con el tema de las liquidaciones y además ese 15% que por sí es una forma de impuesto para el emprendedor. Oye, Dax, Víctor, hay un economista ecuatoriano que trabaja en el Banco Mundial y está sugiriendo que se bajen los salarios a la mitad para para igualar los salarios de Colombia y Perú y nosotros tener un poco más de competitividad.
qué opinión les merece al Algo, respecto. algo escuché hoy día por la mañana, creo que Sí. lo vi en las noticias. Fue presidente del Banco Mundial y creo que fue también algo aquí en el gobierno de Maguat, me parece que estuvo por acá en el Banco Central. Sí, él estuvo en el Banco Central y estuvo de funcionario del Banco Mundial, Augusto de la Torre. A gusto de la Entonces, Ese es de esos que yo digo que está bien sentadito en Washington, D.C., cobrando $20,000 mensuales con pasaporte diplomático, y entonces pasa todo el día leyendo algo y le dice, oye, ve, mira, la solución allá en tu barrio es este. Ah, por favor, tienes que estar aquí. ¿Verdad? Vamos a tener que irnos a la pausa, Víctor, no te vayas, que regresamos en un momento. Dale.